Mis hermanos, Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a hablar sobre la fe salvadora. Hermanos, ¿sabían que la incredulidad, por raro que parezca, es un tipo de fe? La incredulidad es no creerle a Dios ni a su palabra, pero sí creerle a las personas, creerle a los amuletos, creer a las supersticiones. Mejor dicho, es creerle a todo menos a Dios. Esta fe no es la fe que salva. El ser humano, desde el principio, ha creído más a la mentira del diablo que a la verdad de Dios. Dice Pablo a los Corintios: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hoy en día, mis hermanos, hay mucha gente que tiene los ojos puestos en la creación antes que en el Creador, y están dispuestos a hacer todo lo que sea para demostrar que son gente de fe, pero tienen sus sentidos extraviados, están perdidos en el engaño. La fe que tienen no es la fe que salva. Hay otro tipo de personas que creen por algún tiempo en la palabra de Dios, pero después, dudando, regresan a su incredulidad. Yo recuerdo que en varias ocasiones el Señor Jesús dijo a sus discípulos: hombres de poca fe. Y esto significa falta de confianza, de haber creído sin obrar en lo que se había creído. La fe que tenían no era la fe que salva. Hay personas que creen, pero al enfrentarse a las circunstancias de la vida, en la realidad de la vida, comienzan a moverse en sus propias fuerzas y no ponen sus sentidos en el omnipotente Dios. Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, recordemos a Pedro cuando él caminó sobre las aguas. Por un momento creyó, pero luego, comenzando a dudar, también comenzó a hundirse, mis hermanos. La fe salvadora viene combinada con la gracia de Dios. Esto significa tener fe con respecto a Dios, tener fe con respecto a su palabra y con la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y además con su poder salvador. Pablo dice a los Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces vemos que la salvación es un regalo de Dios, y podríamos decir que la salvación es el vehículo que nos lleva al cielo, pero que la fe es el motor que impulsa a ese vehículo. Y en todo esto no se necesitan métodos humanos ni filosofías de hombres, mucho menos de religión, mis hermanos. La salvación es por fe y para fe, como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, donde dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La fe salvadora es la fe en Cristo, en todo lo que dice su palabra, en todo lo que Él hizo por mí en la cruz. En esta clase de fe, mis hermanos, es en la que nosotros debemos de mantenernos. El Señor Jesucristo dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y yo diría: el que persevere en esta fe, ese será salvo. Esta es la palabra de fe que predicaron los apóstoles y la que ahora nos toca predicar a nosotros. Pablo dice en su carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículos del 8 al 9, dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seréis salvos.
Cuando tenemos o entendemos que la fe en Cristo no depende de ritos, no depende de ceremonias, ni de amuletos, ni de supersticiones, ni de mandamientos de hombres, ni de estructuras mentales, ni de nuestro propio parecer, mis hermanos, es ahí donde vamos a comenzar a disfrutar de la verdadera libertad, como dice el apóstol amado en su evangelio, donde dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y qué es la verdad? El Señor Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, nadie va a agradar al Padre sino por la fe puesta en Jesús, por la fe puesta en el Cristo. Dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, como conclusión, mis hermanos, tenemos que la fe salvadora tiene su base y su sustento en la vida, obra, muerte, resurrección y ascensión de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Mis hermanos, que Dios les bendiga.